Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a otro jueves más de los atributos de Dios. Es un gusto tenerlos con nosotros en este tema que ha sido, por lo menos para mí, creo que para muchos, muy revolucionario. Es una bendición poder aprender más acerca de quién es Dios. Y bueno, como siempre quisiera empezar pues con una oración, dejando este tiempo en manos de quien le pertenece y pidiendo por su dirección y por que nos llene de entendimiento para, para poder dimensionar este tema de Dios es amor, un tema muy trillado, por así decirlo, un tema del que se habla tanto, pero que creo que pocas veces dimensionamos la magnitud de lo que es el amor de Dios. Acompáñenme a orar. Señor y Padre, queremos exaltar tu nombre esta mañana, queremos agradecer que nos has regalado la vida hoy, queremos agradecer, Señor, que sabemos que nos amas y que podemos tener a la mano, Señor, tus verdades acerca de esto y acerca de tantas cosas. Hoy te pido que tu Santo Espíritu nos revele, Señor, de manera muy personal, como siempre lo haces, esas verdades que no han quedado tan claras en nuestra mente y en nuestro corazón acerca de tu amor. Te pido por cada persona que esté escuchando esto, Señor, incluyéndome, que todas esas ideas erróneas acerca del amor hoy sean reveladas con tu verdad, Señor, que podamos arrancar las mentiras que no nos dejan disfrutar de ese amor inagotable que tú hoy nos tienes. Te pido que tu Santo Espíritu sea quien dirija esto, Señor, y que tu palabra sea la que obre en nuestra mente y en nuestro entendimiento y en nuestro corazón. Bendice, Señor, el internet, la luz, bendice a cada persona que está del otro lado de la pantalla. Que hoy podamos recibir esas misericordias nuevas y que podamos entregar nuestras cargas que son tan pesadas y tomar las tuyas que son ligeras. Gracias por esta oportunidad que nos das esta mañana. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues siguiendo con esto de los atributos de Dios, pues como les decía, me tocó uno de los más hermosos, pero al mismo tiempo complicados, porque pues es tan conocido, Dios es amor, ¿verdad? Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de este amor que Dios nos tiene y terminamos con las manifestaciones del amor de Dios, que es con lo que hoy vamos a seguir. Y bueno, hemos aprendido que el amor de Dios está más allá de cualquier comprensión, de toda comprensión de nuestra mente humana, y que es manifestado a nosotras, sus criaturas, de maneras casi infinitas, ¿no? Volteemos a ver, hoy veía el amanecer, ¿verdad? Que no lo veo muy seguido, pero hoy lo veía y es hermoso los colores, ¿no? La lluvia, las flores, toda su creación. La semana pasada vimos que la benevolencia de Dios hacia todas las criaturas es una manifestación de su amor, lo que llamamos, y los teólogos llaman, gracia común. El hecho de que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, la lluvia de que da su comida, su tiempo, hay una benevolencia de Dios hacia toda su creación. Pero las escrituras nos enseñan que hay una manifestación del amor de Dios que se eleva por encima de todas, y es que Dios ha entregado a su único Hijo para salvación de su pueblo. Hoy vamos a hablar de esta manifestación de amor de su Hijo. Y uno de los pasajes acerca del amor de Dios y acerca de esta grandiosa manifestación de su amor lo encontramos en Primera de Juan 4, 8, 10. Acompáñenme a leerlo. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros
pecados. Aquí se enseña muy claramente que el carácter o la naturaleza de Dios es amor. La verdad comunicada en esta declaración es que el amor es un atributo de Dios o un aspecto de su misma naturaleza, es una perfección de Dios. Dios no podía dejar de ser amor, no podría dejar de ser amor, y lo vimos la semana pasada, como tampoco puede dejar de ser justo. Y aún en su justo juicio, Él sigue siendo el Dios de amor. Todas sus obras, absolutamente todas, incluso sus juicios, son manifestaciones de su amor. Es importante notar aquí que la manifestación más grandiosa, como lo vamos a ver hoy, de su amor es no solamente que Él envió a su Hijo, sino que lo envió a sufrir y a morir, como dice este versículo, como propiciación, es decir, para que en Cristo fuera hecha la justicia de Dios por nuestros pecados, por el mío y por el tuyo. La palabra propiciación viene del vocablo griego hilasmo, el cual se refiere a ese sacrificio que es hecho para satisfacer las demandas de justicia de Dios, no demandas arbitrarias, demandas de la justicia de Dios, y hacer posible que Dios, un Dios justo, que es completamente justo, perdone completamente al pecador. Esto es exactamente lo que la muerte de Cristo logró. Es la manifestación más grandiosa del amor de Dios y la mayor razón por la que su pueblo deberíamos de amarlo. En este mismo texto también Juan deja muy claro algo que a veces se confunde, que nuestro amor por Dios es el resultado primeramente de su amor por nosotros y de la obra de salvación que Él ya logró en nuestras vidas. Voy a leer otra vez ese pedazo del pasaje. El que no ama no ha conocido a Dios. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Dios es el iniciador del amor y es la única fuente de amor. Y aquí hago un paréntesis para que te preguntes, porque acuérdense que el preguntarnos cosas nos lleva a la reflexión y a ver qué es lo que verdaderamente creemos, no lo que siempre repetimos, ¿no? Y yo te invito a que te preguntes, ¿de qué hablas más? ¿Dónde está tu atención? ¿En lo que tú haces para Dios? ¿En lo que tú amas a Dios? ¿O en lo que Él ya hizo por ti? Y en lo mucho que Él te ama. La respuesta a esta pregunta nos va a hablar, nos va a decir dónde estamos paradas. Porque escucho a muchas personas, es que yo amo a Dios, yo daría mi vida, yo, se fijan, está enfocado en el yo. Es hora de que nos enfoquemos en lo más importante, y es en lo que Él nos ama y en lo que Él ya hizo por nosotros. Y como estamos llevando estos temas en base a un estudio de Paul Washer, nos hace también muchas preguntas. Y una de ellas es esta: ¿por qué Dios envió a su Hijo para que muriera por nuestros pecados y nos salvara del juicio? ¿Por qué lo hizo? Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Muchas personas que desconocen acerca de los atributos de Dios consideran, cuando oyen del sacrificio, de la muerte de Cristo, de que Dios lo envió para morir, consideran esto algo cruel, ¿no? Pues ¿cómo es un Dios de amor si permitió, si exige la muerte, si exige sacrificio, si envió a su propio Hijo, ¿no? Aparentemente a sus ojos pudiera parecer injusto, pero la realidad es que Dios no podría ser considerado justo si nuestra ofensa, si nuestros pecados no se hubieran pagado. Y hay dos maneras de que esto pudiera hacerse, de pagar los pecados.
o cada uno de nosotros intentaba pagar inútilmente, porque no hay manera de que podamos pagarlo, o alguien más lo pagaba. Y ese alguien tenía que ser perfecto y libre de culpa para hacer un sacrificio puro a nuestro favor. El hecho de que Dios enviara a su Hijo para que muriera por ti y por mí y por los pecados de todo su pueblo es la mayor demostración de ese amor inmerecido e incondicional que Dios tiene para nosotros. Busca Romanos 5, 8, 10. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvos del castigo por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. Si Dios nos amó tanto que dio a su Hijo para que muriera por nosotros, aun cuando éramos enemigos de él, ¿qué hará este amor que Dios tiene por nosotros cuando ya somos considerados sus hijos? ¿Te has puesto a pensar en eso? El amor de Dios no solo se manifiesta en que Él envió a su Hijo, sino también en la bendición que nos da a todos los que le recibimos y creemos en Él. Vida eterna. Nos da vida eterna. Esta primera venida de Cristo no fue, para juzgar a los pecadores, sino para llevar a cabo esta obra de salvación a favor de nosotros pecadores. En la segunda venida de Cristo, no solo va a terminar va a consumar su obra de salvación, sino que va a juzgar, entonces sí, al mundo incrédulo, a aquellos que no quisieron recibir ese amor, a aquellos que no quisieron creer en esta gloriosa manifestación de su amor, que es la muerte y resurrección de Cristo. Sigamos en Romanos. Vamos a leer Romanos 5, del 6 al 8. Porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Este texto está lleno de algunas de las mayores verdades del cristianismo. En primer lugar, aprendemos que éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. En segundo lugar, aprendemos que no merecíamos que Cristo muriera por nosotros. Y en tercer lugar, aprendemos que la muerte de Cristo fue motivada solamente por el inmerecido amor de Dios por nosotros, los pecadores. Dios no esperó a transformarnos en algo bueno para entonces amarnos. Él ya nos ama y por eso quiere transformarnos. ¿Qué pasa? Que la mayoría de nosotros traemos en nuestro entendimiento un amor condicional. Crecimos escuchando, si haces esto te voy a amar más, si haces esto ya no te voy a querer. Típico, oyes a las mamás, ya no te quiero, si te portas mal ya no te voy a querer. Entonces traemos un concepto muy equivocado acerca del amor, y eso es lo que Dios quiere transformar, nuestro entendimiento, para que entonces conozcamos esa buena voluntad agradable y perfecta. ¿Y cuál es esa buena voluntad agradable y perfecta? Que Dios nos ama. Este argumento en Romanos 5, del 6 a 8, es perfecto porque, número uno, el amor de Dios hacia su pueblo es tan grande que incluso, dice, aun cuando éramos pecadores,
Él envió a su propio Hijo a morir por nosotros. Y número 2, ahora que somos justificados por su muerte, podemos estar totalmente seguros de que seremos salvos de la ira de Dios, que vendrá, que efectivamente vendrá, y habrá un juicio en los tiempos finales. Pero la gran verdad de su amor es que no tenemos que preocuparnos ya por ese juicio. Claro que sí, la palabra habla de que nuestras obras van a ser probadas y sí va a haber una recompensa, pero ya vamos a estar del otro lado. Cristo compró con su sangre nuestro perdón y nos dio la vida eterna. Primera de Juan 4, 16, 17. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios permanece en él. En esto se perfeccionó el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En resumen, cuando éramos enemigos, Dios reconcilió al mundo, nos reconcilió consigo por medio de la muerte de su Hijo. Por lo tanto, podemos descansar seguros de que nuestra salvación perdurará sin falla por medio de la obra continua de su Hijo resucitado. Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué hermosa verdad. Cristo perpetuamente intercediendo por ti y por mí. ¿Qué otras cosas obtenemos al ser tan amados? Bueno, voy a leer 2 pasajes y los voy a leer de manera personal. Voy a cambiar el nos por mí, el somos por mí, y quisiera que tú hicieras lo mismo, porque algo cambia en nuestra mente cuando hacemos personal la palabra de Dios. Romanos 8, 32, 39. Dice así: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no me dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por mí. ¿Quién me separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, soy más que vencedora, por medio de aquel que me amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Creo que a veces no dimensionamos la seguridad, la inmutabilidad del amor de Dios, que no cambia y que nada puede hacerlo cambiar. Primera de Juan 3, 1-2. Miren cuánto me ama el Padre, a ti y a mí, que me ha concedido ser llamada hija de Dios, y lo soy. El mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Eres hija de Dios, soy hija de Dios, y aún no se ha manifestado lo que he de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seré semejante a Él, porque lo veré tal como es.
son promesas increíbles, son promesas hermosas, son promesas personales. Y dos de los mayores dones que se nos pueden ser dados a nosotros como creyentes son mencionados en estos pasajes. Uno, que nunca, nunca seremos separadas del amor de Dios. Y dos, que seremos transformadas a la imagen de Cristo. Además, piensen esto, si Dios ya nos dio su regalo más grande y más valioso, ¿cómo podemos pensar que no nos dará también los regalos más pequeños? El amor incondicional de Dios se encuentra en su Hijo Jesucristo. Es a través de su muerte, esa muerte de cruz, que somos reconciliadas con el Padre. Y porque una muerte, vamos a retomar este tema, ¿no? Porque mucha gente lo ve como, les decía, como algo cruel. Bueno, la realidad, lo hemos visto, es que Dios no puede estar en presencia del pecado, porque, como lo vimos ya, Dios es santo, 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 3 veces santo. Por eso era vital que Jesús muriera, ese sacrificio perfecto, muriera por nuestros pecados. Somos perdonados en el momento en que ponemos nuestra fe en Jesús. Y esos pecados nunca más van a ser reprochados. Son enviados al fondo del mar. Esta es la mayor manifestación del amor de Dios hacia nosotros. Juan 3, 16, 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo a juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esto, aclaremos, porque están las dos corrientes, quien ve a un Dios cruel y quien ve a un Dios barco, por así decirlo. Como Dios me ama, híjole, pues ya puedo hacer lo que sea, ¿no? Lo que mucha gente llama una gracia barata. Bueno, no. Esto no significa que tenemos licencia para pecar. La transformación, esta santificación, esta redención va transformando nuestros corazones, y entonces comenzamos a anhelar el bien, comenzamos a seguir a Dios, y seguir a Dios significa obedecer a Dios. Dios ama al pecador, ama a las personas a pesar de su pecado, pero Dios no aprueba el pecado. El pecado es completamente, y sigue siendo, a pesar de su amor, completamente malvado a los ojos de Dios, y Él lo desprecia. Dios desprecia el pecado. Ninguno de nosotros puede estar en presencia de Dios contaminado por el pecado. Ahí es donde entra la sangre de Cristo que nos lava. Verdaderamente va a ser un día triste en el juicio final, cuando los incrédulos, los que no quisieron ser lavados, estén delante de Dios. Porque es a través de Jesús, no de nuestras obras, de la fe en Jesús, que somos perdonados, que nuestros pecados son lavados y que somos reconciliados. Y entonces nos da el Padre esa vida eterna. 3 de los conceptos más hermosos y amados que se encuentran en las Escrituras, que es de donde sacamos todas estas verdades, ¿verdad? No es mi opinión, no es la opinión de nadie, es lo que Dios dice. Bueno, 3 de estos conceptos son la misericordia, y que van relacionados y que son manifestaciones de su amor. Son la misericordia, la gracia y la paciencia de Dios. Estas 3 joyas son el amor de Dios manifestado hacia nosotros. Hoy vamos a ver la primera, la misericordia de Dios. Y para eso vamos a leer Miqueas 7:18, que dice así: ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia.
no solo la da, se complace. Y en la NTV esta última frase dice, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. O sea, no es un Dios que dice, híjole, pues ya que voy a amar a estas criaturas, ¿verdad? No, dice, Él se deleita en mostrarnos su amor inagotable. La palabra misericordia se refiere a la amorosa amabilidad, a la ternura, a la compasión de Dios, incluso hacia los más miserables y lastimosas de sus criaturas. En la misericordia de Dios se encuentra una gran manifestación de amor. Y en muchos de los versículos y los conceptos que vamos a ver ahorita, la idea de misericordia es comunicada por medio de palabras que denotan compasión y una amorosa amabilidad. ¿Cómo está descrito Dios en los siguientes textos? La semana pasada ya hablamos cómo se define Dios o cómo se describe Dios a sí mismo. Bueno, vamos a retomar un poquito esto, porque es muy importante que podamos entender los términos y sus significados, porque como les decía, son términos que todo el tiempo los estamos diciendo. Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es bondad. Pero ¿qué significa? Pero ¿sabes? Más importante, ¿cómo lo aplico a mi vida? ¿Cómo hago personal esto? Salmo 145:8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es clemente y esta palabra denota, como les decía, amabilidad, amorosa bondad, compasión. Segunda de Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Esta palabra, el Padre de misericordias, que aquí lo vemos en plural, se traduce el vocablo griego oiktirmos, el cual también denota compasión y piedad, y hacerlo en forma plural, misericordias, posiblemente indica que hay manifestaciones multifacéticas de esas misericordias, toda clase de misericordias, todo tipo de misericordias. O sea, no se limita a una cosa o a solo de una manera. Sigamos Efesios 2:4-5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, o sea, ya nos amó, es algo que ya es, que es y que va a ser. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Este Dios, que es rico en misericordia, se traduce esta palabra rico del vocablo griego plousios, el cual puede ser traducido como opulento o pudiente. O sea, esto significa que tiene de más, que a Dios le sobra la misericordia para con nosotros. Misericordia viene del vocablo griego eleos, que significa piedad, compasión y amabilidad. Y Santiago 5:11. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. ¿Sí se dan cuenta cómo siempre está hablando de abundancia cuando habla de misericordia, de bondad, de amor? El Señor es muy compasivo y no es solo compasivo y misericordioso, es muy compasivo. Y esta frase se traduce del griego polusplagnos, que significa mucho y habla de las partes interiores del cuerpo, del corazón, del hígado y de los intestinos. Esto nos da algo figurado, se refiere a emociones profundas, de lo más adentro de nuestras entrañas, grandes
afectos. Esto transmite la idea de que la misericordia es más que algo que Dios decide darnos, que Dios decide hacer. Él es misericordioso, es parte de su esencia, es su naturaleza. ¿Y cómo está descrita esta misericordia en la palabra? Salmo 57:10, porque grande hasta los cielos es tu misericordia y hasta el firmamento tu verdad. ¿Qué quiere decir esta descripción? Bueno, volteemos a ver los cielos y el firmamento. Nuestros ojos no alcanzan a ver su fin, no dimensionan dónde se termina. Bueno, así es su misericordia para ti y para mí. No tiene fin, no vamos a alcanzar, hasta ahí llega, ¿no? No, pues hay un límite, pues más vale que no lo cuque, no de más, porque hasta ahí se acabó su misericordia, no, hasta los cielos, hasta el firmamento es su misericordia. Y esta es una misericordia que se revela a todos los hombres. La última parte de Lucas 6:35 dice, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Piensa un poquito en esta verdad. Si Él es bondadoso para los ingratos y perversos, ¿cómo no va a ser más que bondadoso para nosotros que ya por gracia somos consideradas sus hijas? El siguiente salmo que vamos a leer registra una de las mayores demostraciones del amor y la misericordia de Dios hacia su pueblo. Salmo 103, del 10 al 14. Si quieres verlo buscando, tómale tantito a tu café. Dice así: no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos polvo. Aquí se establece claramente la relación entre el amor y la misericordia. Y como les decía, una de las mayores manifestaciones del amor hacia nosotros es que Dios es misericordioso hacia los hombres indignos e ingratos. Y bueno, como este salmo tiene tanta riqueza, lo vamos a desglosar versículo por versículo para que nos quede bien claro y para, como les decía, que podamos hacer personal esto de la misericordia de Dios hacia nosotros. Versículo 10. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Spurgeon tiene esta frase que se aplica perfectamente a este versículo. Dice, debemos alabar al Señor por lo que no ha hecho, tanto como por lo que ha hecho por nosotros. Incluso el lado negativo merece nuestra adorada gratitud. Gracias a Dios que no ha hecho conforme a como nos merecemos. Versículo 11. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia para los que le temen. Por instinto a menudo pensamos, se nos da de manera natural porque humanizamos a Dios. Entonces pensamos en la misericordia de Dios como menos de lo que realmente es. O sea, lo encajonamos a nuestros conceptos humanos y a la manera en que nosotros aplicamos misericordia. Bueno, la palabra misericordia traduce el vocablo hebreo gesed, denotando amabilidad, favor, amor constante, amor leal. La idea de que esta misericordia es superlativa se nos tiene que quedar grabada. O sea, es abundante, es elevada, se extiende más allá, como les decía, de lo que el ojo humano puede ver, de lo que la mente más brillante puede entender.
y de lo que la lengua más elocuente puede decir. Es muchísimo más de lo que podemos entender. Versículo 12. Como está lejos del oriente, del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Y miren, encontré algo muy interesante tengo aquí una pelotita. Encontré algo bien interesante en un comentario acerca de esto. Dice que decir cuando está lejos el oriente del occidente es mucho más grande que decir que cuanto está más lejos el norte y el sur. ¿Por qué? Porque dice que si viajas hacia el norte en un globo terráqueo, ¿sí? Imaginémonos el globo terráqueo, ¿sí? Si viajas hacia el norte, una vez que cruces el polo norte, vas a viajar hacia el sur, ¿sí? Es norte y luego viajas hacia el sur. Pero si lo haces del este hacia el oeste, continuarás hacia el este siempre, siempre vas hacia el este, dada la forma de la Tierra, ¿no? Su forma circular. El oriente y el occidente, el este y el oeste, nunca se encuentran, nunca. Y así es como Dios ha quitado nuestros pecados. Así de esa manera hizo alejar nuestras rebeliones. Déjenme leerles este comentario de Clark. Dice, así como el oriente y el occidente nunca pueden encontrarse en un punto, sino estar siempre a la misma distancia el uno del otro, así nuestros pecados y su castigo decretado son removidos a una distancia eterna por su misericordia. No sé tú, pero esto trae a mi vida un descanso inimaginable. Versículo 13. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. La expresión se compadece traduce el vocablo hebreo rahum, el cual también denota nuevamente amabilidad o amorosa bondad. Y el versículo 14, porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos polvo. Y les voy a leer otro comentario de Clark. En toda su conducta hacia nosotros, Él considera la fragilidad de nuestra naturaleza, lo desfavorable de nuestras circunstancias, la fuerza y la sutileza de la tentación y la parte segura, hasta que el corazón se renueve, que el tentador tiene dentro de nosotros. Es decir, Dios no nos ama ciegamente. Dios no nos ve, como dice el dicho, como mamá cuervo. No, Él sabe. Él está consciente de nuestra fragilidad. Él está consciente de nuestras luchas. Se acuerda de qué estamos hechos. Y a pesar de eso nos ama. Y así nos ama, consciente de lo que somos, de nuestras limitaciones. Aunque las escrituras le podemos seguir y están llenas de textos, de ejemplos, de ilustraciones, pues por tiempo no vamos a ver tantas, ¿verdad? Pero aún así les pido paciencia porque créanme, este tema tiene tanto de dónde sacar, tiene tanto de dónde enriquecer, que sí, por más que quise recortarlo, pues es muy complicado. Pero bueno, vamos a ver qué dice, cómo y cuándo es revelada la misericordia de Dios hacia su pueblo. Salmo 86:5. Pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. Y Lamentaciones 3:22-23, que es de mis favoritos, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Esto quiere decir que las misericordias de Dios se adaptan a los problemas que tú estás enfrentando hoy, aquí y ahora. Cada mañana recibo nuevas misericordias para las cosas particulares que vamos a enfrentar ese día. Esto nos tiene que llevar a que despertemos todos los días con un valor y con una esperanza renovadas. Y lo vamos a hacer y podemos hacerlo no por nuestra fuerza,
no por nuestra sabiduría y porque ya somos muy maduros espiritualmente, sino porque sabemos y estamos seguras que lo más importante que Dios nos ha dado nunca, nunca se va a desgastar. Esto cambia vidas. Esta verdad transforma vidas. Y esto nos da una idea de la clase de amor que Dios tiene hacia ti y hacia mí. El amor que Dios nos tiene es fijo, inamovible y no va a cambiar. Dios no va a reconsiderar su decisión de amarte. Él te ama y eso es definitivo. Caso cerrado. No hay cambio. Su amor hacia ti nunca, nunca va a cambiar. Y nunca va a haber un pensamiento o tentación que venga a la mente de Dios para que deje de amarte. Qué verdad más increíble. Nadie nos puede ofrecer este tipo de amor. Ni siquiera ese amor de madre incondicional del que tanto se habla es capaz de hacer esto. Solamente Dios. Y está ahí, al alcance de quien quiera. Ahora aquí nos viene la aplicación. ¿Cómo deberíamos responder una vez que hemos aprendido y entendido todo esto? ¿Cómo responder a la misericordia de Dios? ¿Cómo deberíamos vivir a la luz de la verdad bíblica de que Dios es misericordioso y de que esta misericordia es una de las manifestaciones de su amor? Bueno, hay muchas maneras, pero 3 son creo que las más determinantes. Número 1, obviamente, recibir su amor y hacerlo propio. ¿Se acuerdan el ejemplo que di la semana pasada del paraguas, verdad? O sea, Dios abre ese paraguas de amor, pero si tú te sales de ahí, pues te vas a mojar, ¿verdad? No vas a recibir esa protección, no vas a recibir ese amor. Hebreos 4:16, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que recibirlo, tenemos que aceptarlo y hacerlo personal. Número 2, permanecer en obediencia. Juan 5:15-10, si guardáis mis mandamientos y permanecéis en mi amor, así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El amor va ligado a la obediencia. Cristo fue el ejemplo. Él está diciendo, eso hice yo. Permanecí en el amor de mi Padre al obedecerlo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Número 3, dando de la misma manera en que hemos recibido. Lucas 6:35-36. Antes bien, amad a vuestros enemigos y haced el bien y prestad, no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Este pasaje habla de nuestras relaciones horizontales. La relación vertical es la más importante, es la que tenemos con Dios, pero aquí nos está diciendo que así como hemos recibido de forma vertical su amor y misericordia, así tenemos que tratar a nuestros semejantes, ya sean creyentes o incrédulos. Esa es la manera en que nuestras relaciones horizontales se tienen que dar, como tenemos nuestra relación vertical con Dios. La verdad central de este pasaje es que Dios muestra su misericordia a nosotros pecadores indignos, o sea, incluyámonos ahí, y entonces nosotros tendríamos que mostrar esa misma misericordia a todos, aunque no se lo merezcan, porque yo no me lo merezco tampoco. Primera de Juan 4:19-21. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto.
Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Por eso les decía hace rato, ¿de qué hablas tanto, no? Porque a veces es muy fácil, yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios, sí. Pero ¿cómo lo demuestras? Amando a tu hermano, amando al que está aquí, al que ves, al que Dios ha puesto en tu vida. Y a veces es difícil entender esto porque para el ser humano moderno, ¿sí? Es difícil entender esto porque se asocia el amor, como hablábamos la semana pasada, con un sentimiento incontrolable, con una emoción. Entonces, entender cómo es posible que la Biblia, que la palabra ordene, ¿no?, amar a Dios, al prójimo e incluso al enemigo, pues acá se sale de nuestro concepto de un amor que tiene que salirnos naturalmente, ¿verdad? Tiene que nacerme. Pero la verdad es que la Biblia, en muchos términos traducidos como amor, no se refiere principalmente a sentimientos, se refiere a decisiones de la voluntad. Y para ejemplo, nuevamente tenemos a Jesús. El amor puro y perfecto de Jesús no siempre le hizo sentirse bien, ni le hizo feliz. En esas horas previas a ser arrostado, juzgado, crucificado, Jesús oró en el huerto de Getsemaní. Él estaba a punto de dar su vida por el mundo, de demostrar de una manera increíble esa gran manifestación, su amor. Y Él estuvo ahí enfrentando esa muerte. ¿Por qué? Por amor. ¿Y cómo se sintió? ¿Cuáles fueron las emociones? Bueno, les dijo a sus 3 discípulos, mi alma está abrumada de dolor hasta la muerte. Y oró después desesperadamente a su Padre, quita de mí esta copa, si es posible, quita de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Miren, para mí en lo personal, estos versículos y este último es la prueba más hermosa de su amor. Y es aparte mi mejor ejemplo. O sea, a veces pensamos que como Jesús era hijo de Dios, iba bien feliz a la crucifixión. Ay, voy a morir por todos estos pecadores, ¿no? No, para él representó un dolor y un sacrificio al grado, dice, que sudó sangre, al grado que clamó que si era posible pasara de él esa copa, pero sin embargo terminó obedeciendo. ¿Por qué? Por amor. O sea, el amor no se trata de lo que siento, de lo que quiero o no quiero hacer, sino de lo que debo de hacer, de lo que Dios me está pidiendo hacer. Y ustedes creen que un Dios, como lo hemos visto desde la semana pasada y esta, que nos ama de tal manera, nos va a pedir algo que no sea, que no nazca del amor. Yo no lo creo. Si Dios nos pide algo que nos duele, que nos cuesta, hay amor detrás de eso. Y más nos vale obedecer, porque va a haber bendición, porque vamos a ver ese amor multiplicado. Otro de los versículos que comunican la importancia de la misericordia de Dios en nuestro trato, porque ya, o sea, la vara está bien alta, o sea, vemos lo que Jesús hizo y cómo lo hizo, pero acuérdense, la vara se nos sube, pero Dios nos ha dado la manera de hacerlo, las herramientas, su Espíritu y Cristo viviendo en nosotros. Otro de estos versículos acerca de la misericordia que Dios espera de nosotros hacia nuestros semejantes están en Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Y Mateo 12:7. Pero si hubierais sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubierais condenado a los inocentes. Dios espera misericordia de parte de nosotros hacia nuestros semejantes. Él nos dejó la mejor enseñanza y advertencia, Jesús, en la parábola de los 2 deudores. Ahí nos enseñó bien claro lo que Dios nos da y lo que Dios espera de nosotros.
Ya vimos esta parábola anteriormente, antes de los versículos, vimos las parábolas. Todo nuestro material lo puedes encontrar aquí en nuestra página de Face, o también ya está disponible en YouTube. Pero bueno, no, por tiempo no voy a leer toda la parábola, solamente la resumí como en hechos, en las realidades que sucedieron, para que podamos entender un poquito y para que podamos ver en qué posición estamos en esto de recibir la misericordia y darla. Bueno, esta parábola de los dos deudores habla de un rey que quiere ajustar cuentas con sus siervos. El rey está en todo su derecho de decir, a ver quién me debe, cuánto me debe, y quiero que me paguen. Y hay un siervo que tiene una deuda impagable, una deuda enorme con ese rey. El rey, haciendo justicia, ordena que, como este siervo no tiene para pagarle, ordena que lo vendan a él, a su familia, a su esposa, a sus hijos y todo para medio pagarle, ¿sí? Es justo, ¿no? Le debe, no tiene con qué pagarle, bueno, todo lo que tiene hay que usarle para pagar. Este siervo clama, pide, se tumba y le pide al rey misericordia y paciencia para poder pagarle, que le dé tiempo, que le dé manera. ¿Y el rey qué hace? El rey le muestra compasión, le da misericordia, y no solo le da tiempo para pagar, le perdona toda esa deuda impagable. La perdona completamente, la borra. Saliendo de ahí, esto es bien interesante, porque no pasó un mes, un año, 2, 3, no. Saliendo de ahí, de que este siervo hubiera recibido tal inmerecido favor, se encuentra otro igual. O sea, acá estamos hablando de un rey que le perdona a un súbdito la deuda. Bueno, este súbdito sale y se encuentra con un igual que le debe poquito, ¿sí? Tiene una pequeña deuda con él. Y acabando de recibir esta misericordia inmerecida, este siervo no solo va y le cobra al otro, sino dice ahí que le echa mano, que lo ahoga, que lo zarandea y le exige que le pague eso poquito que le debe. Bueno, este otro siervo hace exactamente lo que él acababa de hacer con el rey. Le suplica, cae a sus pies y le pide paciencia para pagarle. Uno pensaría, en un mundo ideal, pues claro, tendría que hacer lo que hicieron con él, pero no. Aquí está la muestra de la dureza del corazón del ser humano, del que no nos escapamos nadie. Este siervo implacable, olvidándose completamente de lo que él había recibido, lo envía a la cárcel, dice, hasta que pueda pagarle. ¿Qué hizo? Menospreció completamente la misericordia que él había recibido, al negarse a perdonar como él había sido perdonado. ¿Y qué hace el rey al enterarse? Aquí sí voy a leer Mateo 18, 32, 35, porque les digo, esta es una advertencia para nosotros. Dice, entonces, llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Esta es la aplicación práctica que tenemos que dar al entender y recibir la grandeza de la manifestación del amor de Dios. Así como somos perdonados, tenemos que perdonar. Así como somos amados, tenemos que amar. Pero entendamos algo, nunca vamos a ser capaces de perdonar y de amar si no hemos recibido primero el perdón y el amor y la misericordia de nuestro Padre. Y si no nos hemos hecho conscientes de lo que esto implica. Por eso les decía, tenemos que hacerlo personal,
porque a veces nada más traemos los conceptos aquí en la mente. Sí, Dios me perdona, Dios es misericordioso, tengo que amar a mi enemigo, tengo que perdonar, pero ¿sabes qué implica esto para ti en tu vida? Bueno, ya voy a terminar con esto que encontré que me gustó mucho. ¿Qué implica eso en mi vida? La misericordia de Dios hacia ti nunca terminará, nunca se concluirá, nunca se acabará, nunca se agotará, nunca fallará, nunca perderá su capacidad de funcionar en tu favor, nunca se cansará, nunca perecerá, nunca estará en estado de ruina. Con esta seguridad tenemos que vivir todos los días de nuestra vida, porque Dios es eterno, así es su misericordia que nace de su amor inamovible hacia ti y hacia mí. Y espero que esta verdad el día de hoy y todos los días cambie tu vida, la manera en que la vives y la manera en que te relacionas con los demás. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. La siguiente semana vamos a seguir con las otras dos joyas que son la gracia de Dios y la paciencia de Dios. Te invito a que nos acompañes y también, como siempre, quien quiera unirse ahorita a nuestro Zoom, ya probablemente esté ahí el link. Seguimos enriqueciéndonos del tema en ese Zoom y bueno, pues que Dios las bendiga. Muchas gracias por acompañarnos. Si Dios lo permite, nos vemos la siguiente semana continuando con este atributo de Dios es amor y de sus manifestaciones de ese amor. Gracias, bendiciones.